Hola, hoy no te voy a enseñar a resolver ecuaciones. Hoy te voy a mostrar algunos de los errores más comunes que cometen mis alumnos en sus evaluaciones o cuando están practicando. Son errores que pasan todos los años. Si aprendes a detectar esos errores, va a ser mucho más difícil que los cometas cuando tengas que resolver una ecuación. Mi nombre es Rubén y soy profe de matemática. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar con este video. Vamos a hacer 4 ejercicios, ¿sí? El primer ejercicio es el siguiente, en el cual te propongo pausar el video e intentar encontrar el error que se cometió en este ejercicio. Y después, si querés, escribime en los comentarios a ver si encontraste todos los errores y cuál te resultó más difícil de encontrar. Bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Recordemos una cosa. Cuando el número y la letra están pegados, hay una multiplicación. En este caso, lo pasó dividiendo y le dio el resultado 5, ¿sí? Este es uno de los errores que más se cometen. ¿Por qué? Porque vos cuando ves un número y querés pasarlo al otro miembro, tenés que tener en cuenta la operación que está haciendo ese número a la incógnita, es decir, a la x. En este caso, este número está multiplicando, va a pasar dividiendo, pero acá el error está en que es un número negativo. ¿Y eso es por qué es tan importante? Porque vos vas a pasar dividiendo, pero vas a pasar al mismo número negativo. Es decir, que es un número, no importa si es positivo o negativo, que está multiplicando, pasa dividiendo, ya sea positivo o negativo. No cambia el signo cuando el número pasa multiplicando o dividiendo, ¿sí? Entonces, si nosotros resolvemos esta ecuación, esto nos quedaría más dividido menos menos, y 10 dividido 2 nos queda 5. Bien, y este sería el error número 1 que más cometen mis alumnos. Vamos ahora con el segundo. Bueno, vamos con el segundo caso o el segundo ejemplo que te propongo en este video. Te quiero decir una cosa antes de comenzar con este ejercicio. Si este formato de video en los cuales estamos desarrollando errores que cometen mis alumnos te gusta y querés que siga haciendo más videos de este tipo, hacémelo saber en los comentarios de qué tema específico te gustaría que sean nuestros próximos videos, ya sea de operaciones combinadas, de números enteros, de fracciones, de factorización. Bueno, te leo en los comentarios. Bien, bueno, vamos con este caso. Vamos a analizarlo un poquito. Sacó los paréntesis haciendo distributiva, despejó el 2 que estaba restando pasa sumando y el menos 2 que está multiplicando, como vimos en el ejercicio anterior, lo pasa dividiendo con el mismo signo y le da menos 6. Bien, entonces, ¿descubriste dónde está el error? El error en este ejercicio es cuando hizo la propiedad distributiva, ¿sí? Porque acordate que este menos 2 que está acá va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vamos a hacerlo acá paso por paso, ¿sí? Siempre acordate que acá hay un por, ¿sí? Entonces, vamos a hacer menos 2 por x menos este menos 2 por 1. Si yo resuelvo esto y separo en términos, bien, tengo menos 2 por x, esto me queda menos 2x, y acá está el problema. Menos por menos es más, y 2 por 1 es 2. Fíjate que en el ejercicio este alumno puso menos 2. Este error aparece muy seguido, porque muchos toman en cuenta el signo negativo para el primer término, pero no para el segundo. Entonces, presta mucha atención cuando hagas propiedad distributiva, ¿sí? Bien, vamos ahora con el tercer ejemplo propuesto. Si querés, acordate, pausa el video, ¿bien? A simple vista parece que está todo bien, pero si miramos el ejercicio más detalladamente, observa lo siguiente, mira. En el segundo miembro, 4x menos 1, hizo correctamente el paso cuando no hay nada, acordate que acá hay un más adelante del 4x, y lo quiso juntar con el 2x que está en el otro miembro. Está sumando, pasa restando, ¿bien? Y además, fíjate que el 5 que está positivo lo pasa al otro miembro negativo.
Yo estoy intentando interpretar lo que hizo el alumno, ¿sí? 2 menos 4 nos queda menos 2x, 1 menos 5 nos queda menos 4, el menos 2, como en el primer ejemplo, pasa dividiendo con el mismo signo, ¿sí? Y x es igual a 2. Bien, entonces, ¿dónde está el error? El problema lo tenemos acá, en el menos 1, porque este menos 1 lo baja del mismo lado de la igualdad. Entonces, en este caso no hay que cambiar el signo, ¿sí? Este es uno de los errores que más cometen. Este signo queda negativo, ¿está bien? ¿Por qué? Te vuelvo a repetir, porque baja, no pasa. Cuando pasa, cambia de signo. Cuando baja, conserva el mismo signo, ¿sí? Entonces, este ejercicio nos quedaría de la siguiente manera bien resuelto. Copiamos la ecuación. Bien, vamos a hacer lo que intentó hacer este alumno. Este 4x vamos a pasarlo para este miembro, para juntarlo con este 2x. Y este 5 que está acá vamos a pasarlo para el otro miembro, para juntarlo con el menos 1 que no tiene x. O sea que nos quedaría 2x. Acuérdate que acá hay más. Pasa restando. 4x es igual y este menos 1 baja exactamente igual. Y pasamos el 5 restando porque está sumando. Resolvemos, 2 menos 4 nos queda menos 2x, igual menos 1 menos 5 nos queda menos 6. X es igual a menos 6 sobre menos 2, porque está multiplicando, pasa dividiendo, o sea que x es igual a 3. Bien, bueno, ahora sí, vamos con el cuarto y último ejemplo. Bueno, vamos con el último caso en donde va a ser algo distinto a lo anterior porque vamos a ver dos alumnos distintos que resolvieron la misma ecuación de dos maneras diferentes. Te quiero decir que en las dos ecuaciones hay errores. ¿Te animás a encontrar esos errores? Te leo en los comentarios, ¿sí? Bien, vamos a analizar ahora a los dos alumnos qué fue lo que hicieron. Vamos a intentar interpretar lo que hicieron. El primer alumno pensó que el 2 tenía que pasar dividiendo, ¿sí? Para dejar la x sola, resolvió la división y le quedó x igual a 5. El segundo alumno también quiso despejar la incógnita x y pasó el 2 multiplicando, ¿sí? Debo decirte que ambos casos son incorrectos. El error está en el que el 2 no está ni multiplicando para pasarlo dividiendo, ni dividiendo para pasarlo multiplicando, ¿sí? El 2 pertenece a una fracción y está en el numerador de esa fracción. Entonces, yo no puedo pasar ese 2 porque está en el numerador. Tengo que pasar primero el denominador, que en este caso es la x. Fíjate cómo quedaría, mira. Tenemos la ecuación 2 sobre x igual a 10. ¿Cuál es la manera correcta de resolver esta ecuación? Es pasar esta x que pertenece a la división, que está dividiendo, pasarla al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces, esto te quedaría 10 por x y de este lado te queda el 2. Bien, y ahora sí podés pasar el 10 dividiendo porque está multiplicando a la x. Acordate, siempre fíjate qué está haciendo el número con respecto a la incógnita, ¿sí? En este caso la está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Y fíjate que siempre pasa como denominador, ¿sí? Resolvemos, esto si querés lo simplificamos, y te queda 1/5 igual a x. Como podés apreciar, no tiene nada que ver el resultado que nos tendría que dar con los dos resultados que le dieron a estos dos alumnos. Bien, ahora quiero leerte en los comentarios cuál de estos casos te resultó más difícil, cuántos fueron que acertaste y por último, escríbeme si querés que continúe haciendo esta clase de videos donde corregimos errores. Y escríbeme también qué clase de errores querés que veamos, sobre qué tema en particular. Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Si querés hacer una donación, en la descripción del video tenés todos los links correspondientes. Nos vemos en próximos videos. Saludos.